Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de las historias de aventura, exploración y grandes descubrimientos, no puedes perderte el contenido que hemos preparado para ti. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. En esta ocasión, exploraremos aventuras de 3 rusos y 3 ingleses en el África Austral, una fascinante obra de Julio Verne que nos llevará a los misteriosos rincones del continente africano. A lo largo de esta historia, 6 hombres valientes, 3 rusos y 3 ingleses, se embarcarán en una arriesgada expedición por el desierto africano, enfrentándose a desafíos y peligros inesperados. La intriga, los giros inesperados y la naturaleza salvaje de África los pondrán a prueba en cada momento. Este viaje está dividido en 15 capítulos, y cada uno te sumergirá en una nueva etapa de su travesía, con giros emocionantes y momentos de gran tensión. Así que acomódate, relájate y prepárate para vivir esta fascinante aventura con nosotros. Sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. El encuentro de los 6 aventureros. La travesía que marcaría el destino de 6 hombres comenzó en un rincón del mundo aún desconocido para muchos, en el puerto de Ciudad del Cabo, en el extremo sur de África. Un lugar donde las aguas del Atlántico se encuentran con las vastas y misteriosas tierras del continente negro. La tensión en el aire era palpable, ya que el sol ardía sobre las cabezas de los viajeros, reflejando la incertidumbre y la promesa de lo que les aguardaba en el interior de África. 3 hombres, con distintos orígenes y propósitos, se encontraban listos para dar inicio a una expedición que cambiaría sus vidas para siempre. Ellos eran los rusos, el capitán Michail, el ingeniero Chernov y el doctor Baranov. Junto a ellos, 3 ingleses, el capitán Grantley, un hombre de semblante serio y enérgico, el joven Tom, lleno de energía y entusiasmo por la aventura, y el experimentado explorador Eustache, cuyo rostro reflejaba la serenidad de alguien que había cruzado incontables territorios salvajes. Aunque los 6 hombres compartían un mismo objetivo, explorar las tierras desconocidas del sur de África, sus diferentes orígenes y formaciones les otorgaban personalidades marcadamente disímiles. Los rusos, provenientes de una tierra fría y vastamente diferente a la calidez del continente africano, parecían mirar con cierta desconfianza el caluroso horizonte. Los ingleses, por su parte, se mostraban más relajados, pero no exentos de cierto aire de superioridad que suele acompañar a quienes provienen de una nación imperialista. La reunión de los 6 hombres no fue una coincidencia. Había sido organizada por un proyecto común, un deseo de explorar el continente africano en su interior, a la búsqueda de descubrimientos científicos y geográficos. Desde el principio, los intereses de los participantes eran claros, aunque sus motivaciones eran muy distintas. El capitán Michail, un hombre de guerra que había pasado su vida luchando en los campos de batalla de Europa, tenía la intención de demostrar la capacidad de Rusia para conquistar lo desconocido. Chernov, por su parte, era un ingeniero de vastos conocimientos, con una mente lógica y un deseo de estudiar las estructuras geográficas y naturales del continente. El doctor Baranov era el más filosófico del grupo, un hombre de ciencia que deseaba explorar las posibilidades de nuevas especies animales y plantas. De los ingleses, el capitán Grantley era el líder natural, fuerte y decididamente dispuesto a llevar la expedición a su fin, independientemente de los obstáculos. Tom, un joven lleno de vigor y curiosidad, no podía ocultar su emoción por lo que les esperaba. Eustache, el explorador experimentado, era el más calmado y prudente, aunque en su mirada se podía adivinar que ya había enfrentado los peligros del continente africano en expediciones previas. El primer encuentro de estos 6 hombres no estuvo exento de tensión. La idea de trabajar juntos, a pesar de los diversos orígenes y lenguas que los separaban, parecía una empresa más difícil de lo que habían anticipado. Los rusos se sentían algo incómodos con los ingleses, pues la relación entre ambos países en aquel tiempo no era la más amistosa. Mientras tanto, los ingleses, al menos los 2 oficiales, miraban a los rusos con cierta altivez, subestimando quizás el valor y la capacidad de aquellos hombres de la vasta Rusia. El primer contacto entre los miembros de la expedición fue breve y protocolario. Tras los apretones de manos y los primeros intercambios de palabras, se dio inicio a los preparativos para el largo viaje. Pero una vez que se dieron las órdenes para el embarque, la organización del grupo comenzó a demostrar la disparidad de personalidades entre los 6 hombres. Los rusos, con su disciplina y seriedad, insistieron en revisar meticulosamente todo el equipo necesario para la travesía.
Examinaron cada caña de pescar, cada mochila de provisiones, cada brújula con el mismo ojo crítico de un ingeniero o un médico que no dejaría nada al azar. Por su parte, los ingleses se mostraban menos rigurosos, pero más abiertos a la camaradería. A Tom le fascinaba todo lo relacionado con la fauna y la flora africanas, y no paraba de preguntar a Eustache sobre las bestias salvajes que, según él, los esperarían en las praderas africanas. El capitán Grantley, sin embargo, apenas intervenía en estos intercambios. Su mirada fija en el horizonte parecía reflejar la resolución y el deber que sentía por liderar la expedición con éxito. Una vez que los preparativos llegaron a su fin, el grupo se dirigió al campamento base donde se instalarían para pasar la noche antes de adentrarse al desierto. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rojizos, mientras los 6 hombres se sentaban alrededor de una fogata. En ese momento, comenzó a fluir una conversación más profunda, aunque aún tensa. Había algo de reticencia en cada uno de ellos, como si todos estuvieran midiendo al resto. Los rusos intentaban entender la actitud algo arrogante de los ingleses, mientras que los ingleses se preguntaban qué tan confiables serían estos extraños rusos. Fue Baranov, el médico, quien primero rompió el hielo con una reflexión filosófica sobre la naturaleza de las expediciones y el conocimiento humano. Habló de la ciencia, de la importancia de desentrañar los secretos del mundo y de cómo una expedición como la que estaban a punto de emprender podía cambiar la historia. Su intervención, calmada y lógica, hizo que los otros comenzaran a ver el valor de la empresa más allá de sus diferencias nacionales. En un esfuerzo por unir al grupo, Eustache, el explorador inglés, mencionó que la cooperación entre los miembros sería clave para el éxito de la expedición. Finalmente, el capitán Michael se levantó y con voz firme dio su primera orden. El grupo debía partir al día siguiente, y aunque las tensiones seguían existiendo, todos sabían que no había vuelta atrás. Los 6 hombres, a pesar de sus diferencias, sabían que su supervivencia dependía de la capacidad de trabajar juntos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo africano, los aventureros se sumieron en un profundo sueño. En sus sueños, ya comenzaban a imaginar las vastas llanuras, los misteriosos animales y las tierras desconocidas que los aguardaban. Nadie podía prever lo que sucedería a lo largo de la travesía, pero algo era seguro, la aventura apenas comenzaba. Capítulo 2. La marcha hacia lo desconocido. El sol ya había comenzado a elevarse en el cielo africano, tiñendo el horizonte con una mezcla de naranjas y dorados. La brisa mañanera que soplaba desde el océano Atlántico se había disipado, dejando paso al calor sofocante que caracterizaba al interior del continente. El grupo de 6 hombres, reunidos en torno a la fogata extinguida de la noche anterior, ya había comenzado a preparar sus equipos para lo que sería el inicio de una de las expediciones más audaces que el mundo había visto. La travesía les llevaría al corazón del África Austral, un territorio poco explorado y lleno de misterios. Mientras los rusos se afanaban en revisar sus provisiones, el capitán Grantley, con su figura erguida y su porte de líder natural, organizaba el plan de ruta con determinación. El mapa extendido sobre una mesa improvisada en el suelo mostraba una serie de líneas que representaban caminos inciertos. El continente africano se desplegaba ante sus ojos como un enorme enigma lleno de posibilidades y peligros. «Nuestra ruta está clara», dijo el capitán Grantley con voz firme. «Partiremos hacia el interior, por tierras desconocidas, buscando explorar lo que otros nunca han visto». Los rusos asintieron, y Chernov, el ingeniero, repasó los detalles de los equipos de transporte. Cada uno de ellos debía llevar una mochila con provisiones básicas, incluyendo agua, comida deshidratada, y un par de armas para defensa ante cualquier imprevisto. Baranov, el médico, revisaba con atención las medicinas y el botiquín de primeros auxilios, asegurándose de que todo estuviera en orden. Eustache, el explorador inglés, se acercó con una mirada calculadora y observó al capitán Michael, quien parecía inquieto por el calor ya asfixiante de la mañana. «¿Todo listo, capitán?», preguntó Eustache con una ligera sonrisa, intentando aliviar la tensión que reinaba en el grupo. «Todo listo, pero el calor de esta región me preocupa». Michael ajustó su sombrero de ala ancha y miró al cielo. La vastedad del paisaje desértico les rodeaba, y no podía evitar preguntarse si realmente estaban preparados para lo que les esperaba. Aunque no lo dijera en voz alta, la ansiedad estaba presente en sus ojos. Mientras tanto, Tom, el joven inglés, no podía contener su emoción.
Estaba ansioso por explorar las tierras salvajes de África, por encontrarse cara a cara con los animales exóticos de los que había escuchado tantas historias. El entusiasmo de Tom era contagioso, y a pesar de las tensiones, su energía comenzó a suavizar el ambiente. «¡Vamos!», exclamó Tom mientras se ajustaba la mochila. «Estamos a punto de vivir la aventura de nuestras vidas». Tras las últimas comprobaciones y ajustes, el grupo comenzó a caminar. La marcha fue ardua desde el principio, pues las temperaturas extremas del día comenzaban a hacer mella en los hombres, que luchaban contra el sofocante calor. El terreno, en su mayoría árido, estaba lleno de grandes formaciones rocosas y pequeños arbustos que apenas lograban ofrecer algo de sombra. La idea de que lo desconocido se encontraba más allá de ese paisaje seco les hacía sentirse, de algún modo, más vivos. Cada paso que daban era un paso más hacia lo incierto. «Este lugar está deshabitado, por lo que parece», comentó Chernov mientras observaba el paisaje que los rodeaba. «Y esa es una ventaja. Menos peligros, menos seres humanos. Solo nosotros y la naturaleza». Eustache, que había recorrido vastas extensiones de África en su juventud, le dio la razón, aunque no sin una ligera sonrisa burlona. «En África no existe el sin peligros, Chernov. La naturaleza aquí puede ser tan implacable como bella». El comentario, en su tono jocoso pero con un aire de advertencia, dejó claro que, si bien el grupo había dejado atrás los primeros vestigios de la civilización, no estaban a salvo. La verdadera prueba de su valentía y resistencia aún estaba por llegar. A medida que avanzaban, los paisajes cambiaban sutilmente. El desierto les dio paso a grandes llanuras salpicadas por algunos árboles dispersos, y más adelante, una ligera elevación en el terreno les ofreció una panorámica impresionante del paisaje africano. Todo parecía estarse desmoronando bajo la intensidad del sol, como si la tierra misma estuviera cansada de existir. Fue durante este ascenso cuando Baranov, el médico ruso, comenzó a mostrar signos de fatiga. A pesar de su robustez, el calor abrasador y la dureza del terreno comenzaban a pasársele factura. Mikhail, siempre atento al bienestar de su equipo, le ofreció su ayuda. «¿Está todo bien, Baranov?», preguntó, mirando al médico con algo de preocupación. «Sí, pero debo reconocer que este calor es mucho más difícil de lo que había imaginado», respondió Baranov, quitándose el sombrero para limpiarse el sudor de la frente. El capitán Grantley observó la situación con calma, manteniendo el ritmo del grupo. No era la primera vez que enfrentaba condiciones extremas, y sabía que lo mejor era no perder el paso. «No tenemos tiempo para pausas largas, pero podemos hacer una pequeña parada más adelante», dijo con autoridad, animando a todos a continuar. Tras varias horas de caminata, llegaron a un pequeño oasis, un riachuelo cristalino que parecía un milagro en medio del vasto desierto. Fue un alivio para todos. El agua fresca les dio un respiro y, por un breve momento, las tensiones y el agotamiento se disiparon. Tom, como era de esperar, no tardó en lanzarse al agua para refrescarse. El resto del grupo, aunque más reservados, también aprovechó la oportunidad para beber y reponer fuerzas. Era una pausa breve, pues sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. El agua era escasa, y el tiempo seguía avanzando sin tregua. Cuando el grupo se preparó para reanudar la marcha, un ruido inesperado llamó la atención de todos. Un sonido grave, un rugido distante que les hizo detenerse en seco. Un león, sin duda, estaba cerca. Nadie se movió, permaneciendo en silencio mientras el rugido se desvanecía en la lejanía. Un recordatorio de que, en ese rincón del mundo, la naturaleza gobernaba con una fuerza incuestionable. El grupo avanzó con cautela, más conscientes que nunca de los peligros que acechaban en la oscuridad de la sabana africana. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de nuevos colores, los 6 hombres sabían que la verdadera aventura acababa de empezar. Cada uno de ellos, con su carácter y habilidades únicas, tendría que enfrentarse a lo desconocido de una manera que nunca habrían imaginado. La misión no solo pondría a prueba su resistencia física, sino también su capacidad para unirse, superar sus diferencias y luchar por un mismo objetivo. Capítulo 3. El encuentro con lo desconocido. La jornada avanzaba sin que el sol perdiera su implacable dominio sobre el cielo. El calor, aunque algo más soportable por la ligera brisa vespertina, seguía siendo una constante prueba para los hombres. Con cada paso que daban, el paisaje se volvía más agreste y más solitario,
una vasta extensión de tierra que parecía no haber sido tocada por el hombre. A medida que el grupo se adentraba más en el corazón de África, la sensación de estar alejados de la civilización crecía, y con ella, la incertidumbre sobre lo que encontrarían más allá del horizonte. Después de la breve pausa junto al riachuelo, el grupo había retomado su marcha. La distancia recorrida en ese día parecía corta, pero la dureza del terreno y el cansancio acumulado hacían que el avance fuera mucho más lento de lo esperado. El sonido de sus botas sobre la tierra seca se mezclaba con el canto lejano de algunos pájaros, un contraste inquietante con la vastedad del desierto que los rodeaba. El capitán Grantley, como siempre, encabezaba la marcha, su figura recortada contra el cielo claro. Cada vez que se detenía a revisar el mapa, sus ojos mostraban una preocupación que sus compañeros apenas alcanzaban a notar. Sabía que se acercaban a una región aún más desconocida, donde los caminos no estaban definidos y los peligros acechaban en cada rincón. El mapa no nos ha dado mucha información sobre lo que viene, comentó Grantley en voz baja, como si no quisiera preocupar a los demás. Pero debemos seguir adelante. Chernov, el ingeniero, que había estado mirando el entorno con cautela, se acercó al capitán. Creo que deberíamos considerar cambiar la dirección. Este terreno es muy accidentado y el agua será escasa más adelante. No podemos depender solo de lo que hemos traído. El capitán lo miró fijamente. Grantley confiaba en Chernov, pero sabía que cada desviación del plan aumentaba los riesgos. Lo sabemos, Chernov. Pero el objetivo está claro. Necesitamos llegar lo más adentro posible antes de que la noche caiga. Los rusos y los ingleses continuaron avanzando, pero una sensación de inquietud comenzó a envolver al grupo. Las miradas entre los miembros de la expedición se volvían más frecuentes. Algunos, como Tom, seguían mostrando un entusiasmo sin restricciones, pero otros, como Michael, se mostraban más pensativos. La idea de lo desconocido comenzaba a hacer mella en la moral del grupo. Fue a última hora de la tarde cuando la atmósfera cambió abruptamente. La luz dorada del sol se desvaneció lentamente, y una nube de polvo comenzó a elevarse a lo lejos, acompañada de un retumbar sordo. Al principio, los hombres pensaron que podría ser una tormenta de arena, pero algo en el aire les decía que no se trataba de eso. La nube se acercaba rápidamente, y pronto, el estruendo de los cascos retumbó en el suelo. Unos caballos, al parecer desbocados, se acercaban a gran velocidad. «¡Preparados!», gritó Grantley, alertando a todos. Los 6 hombres se detuvieron en seco, sacando sus armas en un rápido movimiento. La ansiedad era palpable. En medio de la vasta llanura, nunca esperaron encontrar algo tan inesperado. A medida que la nube de polvo se disipaba, un grupo de jinetes apareció a la vista. Eran nativos africanos, montados en caballos y con los rostros pintados con pigmentos de colores brillantes. Al principio, los expedicionarios pensaron que los hombres estaban a punto de atacar, pero pronto se dieron cuenta de que su actitud era algo diferente. Los jinetes no se acercaron agresivamente, sino que se detuvieron a una distancia prudente, observándolos detenidamente. El capitán Grantley, sin dudarlo, avanzó unos pasos hacia ellos, levantando la mano en señal de paz. Aunque no hablaban la misma lengua, los gestos eran claros. Los jinetes, tras un breve momento de tensión, asintieron, y uno de ellos, el que parecía ser el líder, se adelantó, hablando en un dialecto extraño. Grantley, con su habilidad para los idiomas, trató de captar algunas palabras, pero fue Chernov quien, después de unos minutos, dio con una posible interpretación. «Parece que nos están ofreciendo su ayuda», dijo el ingeniero, mirando al capitán. El líder de los jinetes, después de unos intercambios, les indicó que tenían conocimiento de las rutas más seguras en la región, y que si los expedicionarios deseaban avanzar con éxito, debían seguir sus indicaciones. A cambio, los jinetes pedían pocas provisiones, y un trato de respeto mutuo. Grantley, sin perder tiempo, aceptó la oferta. Sabía que aunque los nativos parecían amigables, los peligros que acechaban en esa parte de África podían ser mucho mayores de lo que cualquier mapa podría revelar. «Están de acuerdo», dijo el capitán a los demás, señalando al líder nativo que les había dado su consentimiento. «Sigamos a estos hombres, pero mantengámonos alertas. Nunca sabemos si esta ayuda será permanente». El grupo se dispuso a seguir a los jinetes, quienes, con gran habilidad, guiaron a los expedicionarios a través de caminos más seguros, evitando las áreas de mayor riesgo.
A medida que avanzaban, la noche comenzaba a caer, y la temperatura descendía, aunque no lo suficiente como para hacer que el cansancio del día desapareciera. Los miembros de la expedición, aunque agradecidos, no podían evitar sentirse intranquilos. Algo en la presencia de los jinetes parecía demasiado silencioso, demasiado enigmático. Poco después, llegaron a un pequeño campamento donde los jinetes establecieron una fogata. La quietud de la noche rodeaba el campamento, mientras los hombres compartían lo poco que quedaba de su comida y agua. El líder nativo, a pesar de no hablar mucho, les mostró amabilidad, ofreciéndoles una serie de hierbas secas que, según él, ayudaban a aliviar la fatiga. Aunque el ambiente parecía tranquilo, Grantley no pudo evitar mirar a su alrededor, percibiendo una extraña sensación de ser observado. En las sombras de la noche, los ojos de las criaturas africanas brillaban, y el viento traía consigo susurros inquietantes. No estaban fuera de peligro, y lo sabían bien. A medida que el fuego parpadeaba y las estrellas dominaban el cielo, cada miembro del grupo reflexionaba sobre el encuentro. Habían recibido ayuda, pero las respuestas no estaban claras. ¿Por qué estos nativos elegían ayudarles sin pedir nada más que un pequeño tributo? ¿Qué sabían ellos sobre lo que aguardaba en las profundidades de la sabana? La curiosidad, mezclada con el miedo, seguía creciendo en sus corazones. Y así, bajo el manto de la noche africana, los 6 hombres comprendieron que las aventuras que estaban viviendo apenas comenzaban. Las verdaderas pruebas aún estaban por llegar, y no podían predecir lo que les depararía la misteriosa tierra que tenían por delante. Capítulo 4. La travesía por la sabana. El día siguiente amaneció en silencio, con el resplandor del sol apenas asomando sobre el horizonte. La temperatura subió rápidamente, como era de esperar en esa vasta región africana, y el calor opresivo envolvía a la expedición desde el primer momento. Los hombres, aunque descansados por la noche, ya sentían las primeras señales de agotamiento debido a la caminata que les esperaba. Los jinetes nativos, que aparentemente no necesitaban descansar, ya estaban en pie y preparaban sus caballos con una agilidad sorprendente. Cada uno de ellos parecía estar en su propio mundo, moviéndose con una certeza que solo los habitantes de esas tierras podían tener. El capitán Grantley, aunque confiaba en ellos, no podía evitar preguntarse si realmente podían confiar completamente en estos misteriosos guías. A pesar de la desconfianza que flotaba en el aire, la expedición no tenía otra opción que seguir a los nativos. La necesidad de avanzar era urgente, y la promesa de una guía segura era una oportunidad que no podían dejar pasar. Mientras los caballos avanzaban a paso firme, los expedicionarios se colocaron en formación, atentos a cualquier indicio de peligro. La sabana, en su vasta extensión, parecía no tener fin. Solo los altos pastos y los árboles dispersos les indicaban que seguían moviéndose, pero todo lo demás era un mar de tierra seca y polvo. Esto es más difícil de lo que pensaba, comentó Tom, mientras limpiaba el sudor de su frente. Todo es más difícil de lo que parece en este lugar, respondió Michael, con tono sombrío. Este terreno no perdona, y la naturaleza aquí no tiene piedad. Los rusos y los ingleses intercambiaron miradas, entendiendo que, a pesar de la asistencia de los nativos, aún quedaban muchas incógnitas por resolver. Las horas pasaron lentamente. La caminata no era tan dura como los primeros días, pero los cuerpos de los hombres ya comenzaban a resentir el esfuerzo. El calor era implacable y el sol les lanzaba su luz sin piedad. A lo lejos, algunas gacelas saltaban con grácil agilidad, sus cuerpos esbeltos moviéndose casi con ligereza, mientras las aves sobrevolaban el cielo en grupos. Era un paisaje impresionante, pero a la vez imponente, como si todo fuera parte de un vasto y antiguo organismo que respiraba en un lento ritmo. Los jinetes nativos seguían adelante, casi sin pronunciar palabra. Grantley, con el ceño fruncido, observaba cómo las monturas avanzaban con una cadencia tranquila, como si tuvieran un conocimiento innato del terreno. Los rusos, por su parte, se sentían menos cómodos con cada paso que daban. Los árboles, cada vez más dispersos, dejaban atrás un terreno árido y llano, sin rastro de agua. A medida que se adentraban más en la sabana, la tensión era palpable. De repente, el líder nativo hizo una señal a Grantley, indicándole que se detuviera. La expedición se detuvo al instante, alertada por el gesto del guía. Grantley, con cautela, se acercó al líder, quien le mostró algo en el suelo, unas huellas grandes y profundas que parecían recientes. «¿Qué son estas huellas?»,
Preguntó Grantley, mirando atentamente las marcas en la tierra. El líder, con una expresión seria, señaló las huellas y luego miró al cielo. Era evidente que algo no estaba bien. Chernov, el ingeniero, se acercó también, examinando las huellas con una preocupación creciente. Son huellas de un gran animal, dijo Chernov en voz baja. Pero no parecen de un elefante. Son más grandes. Podrían ser de un rinoceronte, o quizás algo más peligroso. El capitán Grantley frunció el ceño, sabiendo que el peligro acechaba en cada rincón de esa vasta región. Los nativos no se mostraban tan alarmados, lo que les dio una sensación inquietante de seguridad, o quizás de indiferencia. El líder nativo, con un gesto solemne, comenzó a montar de nuevo. ¿Debemos seguir?, preguntó Tom, quien sentía el peso del silencio entre ellos. El capitán miró a los otros miembros de la expedición y luego asintió. Sí. Debemos seguir, pero con más cautela. Los animales salvajes son parte de este paisaje, pero no podemos permitir que nos detengan. Si nos desviamos ahora, no sabremos cómo continuar. El grupo retomó la marcha, pero con la incertidumbre a cuestas. Cada sonido en el viento, cada crujido de las plantas bajo los pies, les parecía ahora una posible amenaza. El viaje, que en un principio había estado marcado por una energía optimista, había tomado un giro más sombrío. El miedo estaba presente, pero nadie quería admitirlo en voz alta. A medida que avanzaban, el terreno comenzaba a cambiar. La sabana dio paso a áreas más rocosas, con grandes formaciones de piedra que surgían del suelo como enormes columnas de granito. El sol, ahora en su punto más alto, parecía abrasar todo a su paso. A lo lejos, un grupo de antílopes corría en la lejanía, saltando por encima de los arbustos. Su elegante movimiento contrastaba con la quietud que rodeaba al grupo. El líder nativo les hizo una señal para que se acercaran, y de inmediato comenzaron a rodear una gran roca. A medida que lo hacían, los jinetes se colocaron en posición de guardia. Un silencio extraño llenó el aire. Grantley, alzando la vista, vio lo que había estado buscando. Frente a ellos se extendía un pequeño oasis, un pequeño lago rodeado de palmeras, con agua clara que brillaba bajo el sol. ¡Agua!, exclamó Michael, con una mezcla de alivio y asombro. Pero no había tiempo para relajarse. El líder nativo les indicó que no podían quedarse allí mucho tiempo. Había algo en el ambiente que les decía que el peligro estaba cerca, y el grupo, aunque agradecido por el agua, no perdió de vista las posibles amenazas. No podemos quedarnos mucho tiempo, reiteró el líder. El animal sigue cerca. Grantley, observando a su alrededor con cautela, comprendió que, aunque el oasis era un refugio temporal, las amenazas que acechaban en la sabana estaban lejos de haberse disipado. El grupo se apresuró a beber, llenar sus cantimploras y prepararse para lo que vendría a continuación. Sabían que aún quedaban muchas millas por recorrer y que cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido. La sabana australiana, con toda su belleza y peligro, no perdonaba. Capítulo 5. La sombra del peligro. Tras un breve descanso en el oasis, la expedición reanudó su marcha. Aunque el agua había sido un alivio momentáneo, la ansiedad de lo desconocido aún pesaba sobre los hombres. El líder nativo, que había estado observando el horizonte con atención, no dijo palabra alguna, pero su postura tensa no pasaba desapercibida para el capitán Grantley y los demás. Sabían que, más allá de los bellos paisajes y los sonidos de la naturaleza, acechaba un peligro del que solo los nativos parecían ser conscientes. A medida que avanzaban, el terreno se volvía cada vez más difícil de atravesar. Los arbustos se volvían más espesos, y las grandes rocas aparecían como obstáculos que impedían el paso. Era evidente que no solo los animales salvajes representaban una amenaza, sino que el terreno mismo estaba en su contra. La fatiga comenzaba a pesar sobre los cuerpos de los expedicionarios. El calor era sofocante y el polvo que levantaban sus pasos se mezclaba con el sudor, formando una capa pegajosa sobre sus rostros y vestimenta. «Debemos detenernos un momento», sugirió Tom, frotándose la frente mientras el cansancio se reflejaba en su rostro. «Esto es más agotador de lo que pensaba». El capitán Grantley asintió con un gesto de comprensión. El grupo se detuvo por un momento, buscando sombra entre las rocas. Mientras descansaban, el líder nativo se alejó unos metros, como si estuviera vigilando algo en el horizonte. Sus ojos no se apartaban del horizonte. En ese instante,
Todos sintieron que algo no iba bien. ¿Qué pasa?, preguntó Michael, inquieto. Los demás compartían el mismo sentimiento. No lo sé, pero algo no está bien, respondió Grantley, con voz baja. El líder nativo regresó rápidamente, su rostro aún más grave que antes. Señaló al sur, donde el terreno parecía haber comenzado a descender en una pequeña depresión. El peligro está cerca, dijo en voz baja, sin mirar a los ojos de los expedicionarios. El animal que está siguiendo nuestros rastros está cerca. Debemos movernos rápido. Las palabras del líder fueron suficientes para hacer que la expedición se levantara de inmediato. No había lugar para la duda. Si el líder lo decía, debían actuar sin pensarlo. El grupo se puso en marcha nuevamente, apresurando el paso, mientras los nativos lideraban el camino con una seguridad sorprendente. A medida que se adentraban más en el terreno escabroso, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El sol parecía haber alcanzado su punto más caliente, y el calor rebotaba de las rocas, creando una atmósfera irrespirable. Los hombres no podían dejar de mirar atrás, con la sensación de que algo los acechaba. Después de unos minutos, el terreno comenzó a inclinarse hacia una llanura más abierta. A lo lejos, un sonido bajo y profundo llegó hasta sus oídos, un rugido lejano que estremeció el aire. Todos se detuvieron y miraron al líder nativo, quien les hizo una señal para que se acercaran. En ese momento, la tensión era palpable. «Es él», susurró el líder, señalando un punto en el horizonte. Su voz temblaba ligeramente. «El animal ya ha captado su rastro. Hay que ser rápidos». Grantley no dudó. Sabía que no podía esperar más. El grupo aceleró el paso, ahora completamente consciente de la gravedad de la situación. El líder nativo los guió hacia un pequeño arroyo que serpenteaba a través de un cañón rocoso. Al llegar, el grupo se detuvo en el borde del agua, buscando un respiro antes de continuar. «¿Qué clase de animal es el que nos sigue?», preguntó Tom, mirando al líder, quien parecía más tenso que nunca. El nativo lo miró brevemente antes de responder. «Un león. No es cualquier león. Es uno grande, muy grande. Es un cazador solitario, y ha estado siguiendo nuestra ruta durante días». Si está cerca, no se encontrar rápidamente. Los hombres se miraron entre sí, sin saber si lo que escuchaban era una exageración o una verdad aterradora. Los leones solitarios no eran comunes en esa región. Estos animales preferían cazar en manadas, pero cuando un león se volvía un cazador solitario, significaba que había perdido el contacto con su manada, o peor aún, que estaba cazando debido a una gran necesidad de alimento. «Entonces, debemos adelantarnos más», decidió Grantley, tomando la delantera. No podían arriesgarse a esperar más. Si ese león estaba cerca, cada minuto que pasaran allí podría ser fatal. El grupo comenzó a avanzar, atravesando el cañón con rapidez. Cada paso que daban era más pesado que el anterior, pero el miedo los impulsaba a seguir adelante. El sonido de las piedras bajo sus botas resonaba en el aire, creando una atmósfera inquietante. Mientras caminaban, un grito lejano rompió el silencio. Todos se detuvieron de inmediato. Era un sonido que helaba la sangre, el rugido del león. Un rugido profundo, casi gutural, que resonó a través del valle. «Está cerca», dijo el líder nativo, con los ojos desbordados de preocupación. «No tenemos tiempo». En ese momento, los expedicionarios empezaron a entender la magnitud del peligro al que se enfrentaban. El rugido del león había sido el anuncio de su presencia, y todos sabían que, si ese león los encontraba, sería muy difícil escapar. El capitán Grantley dio una rápida orden. «Rápido, hacia las rocas». Rápido. El grupo se movió velozmente, buscando refugio entre las grandes formaciones rocosas que se alzaban ante ellos. Al llegar a las rocas, se agacharon, tratando de ocultarse lo mejor posible. La tensión era tan palpable que el aire parecía pesado, y cada uno de los expedicionarios sentía el peso del peligro inminente. El rugido volvió a sonar, ahora más cercano. Cada uno de ellos podía escuchar el crujido de las ramas rotas en la distancia, señal de que el animal se acercaba. El capitán Grantley y los demás se agacharon aún más, intentando no hacer ruido, con la respiración contenida. La naturaleza, en toda su magnificencia, parecía haber dejado de ser un escenario fascinante para convertirse en un terreno de caza mortal. En ese preciso momento,
Todos sabían que la supervivencia dependía de un solo factor: si el león los encontraba o no. Capítulo 6. La caza y la decisión. El silencio reinaba en el cañón mientras los expedicionarios se acurrucaban entre las rocas. El rugido del león había cesado, pero el sonido de las ramas quebrándose y la presencia de una sombra inquietante sobre ellos les mantenía al borde de la desesperación. La ansiedad de la situación era palpable. Cada uno de ellos, aún agazapado, podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. El líder nativo, con los ojos fijos en el horizonte, no se atrevió a pronunciar una sola palabra. Estaba demasiado atento a cualquier señal que indicara la presencia del león, que sin duda se encontraba muy cerca. Sus dedos se apretaban alrededor de su lanza, como si en cualquier momento tuviera que utilizarla. Los rusos y los ingleses, por su parte, observaban con una mezcla de fascinación y terror, preguntándose si esta sería la última vez que verían el sol africano. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Michael, su voz apenas un susurro. El capitán Grantley lo miró, pero su expresión era grave y pensativa. El peligro era inminente, y lo único que quedaba por hacer era esperar o intentar avanzar sin ser detectados. Pero, ¿cómo podrían avanzar si el león estaba cerca y podía oler su presencia? «Debemos encontrar una forma de distraerlo», respondió Grantley, sin mucha convicción. «Si seguimos aquí mucho más tiempo, el animal no nos perderá de vista. Necesitamos movernos, pero no podemos hacerlo sin un plan». Tom, que había permanecido en silencio durante los últimos momentos, se levantó lentamente, rompiendo el silencio con sus palabras. «Si no podemos esperar, ¿qué tal si intentamos cazarlo? Quizás sea nuestra única oportunidad». La propuesta de Tom dejó a todos atónitos. Cazar a un león solitario era una tarea temeraria, incluso para los más experimentados. A pesar de esto, la idea comenzó a calar en los hombres, que sabían que la caza del león podría ser la única forma de salir de esta situación con vida. El líder nativo, sin embargo, negó con la cabeza de inmediato. «El león es astuto», advirtió. «Si lo atacamos, estaremos firmando nuestra sentencia. Él es el cazador ahora. Es mejor seguir su rastro y esperar el momento adecuado. No estamos preparados para enfrentarlo cara a cara». Grantley asintió lentamente, comprendiendo las palabras del líder. Cazar a un león en su propio territorio no era solo un riesgo, sino una locura. Lo mejor sería seguir moviéndose, aunque esa decisión también implicaba desafíos. El tiempo ya no estaba de su lado. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, el grupo retomó su marcha, esta vez más cautelosos y sigilosos. El plan era seguir avanzando hacia el norte, donde se encontraba un pequeño asentamiento de nativos que podría ofrecerles refugio y protección. No había tiempo que perder. La caza del león, aunque tentadora, quedaba en segundo plano. La prioridad ahora era la supervivencia. Sin embargo, mientras avanzaban, el ambiente parecía cada vez más denso y tenso. El calor del día se desvanecía, pero la humedad se hacía más densa, haciendo que el aire se volviera aún más pesado. Los arbustos espinosos se interponían en su camino, y el sonido de sus pasos era cada vez más fuerte en el silencio de la selva. Cada crujido de una rama bajo sus pies parecía como un grito en la quietud de la naturaleza, y el temor de ser descubiertos por el león los mantenía al borde del colapso. «¿Y si no llegamos al asentamiento?», preguntó Tom, su voz quebrada por la ansiedad. «Llegaremos», respondió Grantley con determinación. «No podemos permitirnos rendirnos ahora». Pero la incertidumbre seguía ahí. El león estaba cerca, y cada movimiento que hacían podía delatarlos. A cada paso, sentían que el peligro estaba más cerca, como una sombra que los acechaba. El sol ya casi se había puesto, y la oscuridad de la noche se cernía sobre ellos. En ese preciso momento, el grupo escuchó un crujido proveniente de detrás de ellos. El líder nativo, con un gesto rápido, levantó la mano para pedir silencio. Todos se quedaron paralizados. Un rugido bajo y retumbante, más cercano que nunca, se escuchó desde el fondo del cañón. El león había encontrado su rastro, y la caza había comenzado. Grantley no perdió un segundo. Hizo una señal a sus compañeros para que se ocultaran entre las rocas y los arbustos cercanos. El grupo se dispersó rápidamente, tomando posiciones estratégicas. El líder nativo, con una expresión decidida, comenzó a moverse en silencio,
buscando un punto alto desde donde pudieran observar el terreno. El capitán Grantley se agachó junto a Michael y Tom, en una pequeña hendidura entre las rocas, mientras el resto del grupo se dispersaba en silencio. El rugido del león seguía resonando, más fuerte ahora, como si estuviera cada vez más cerca. Los hombres no podían evitar sentir el terror apoderándose de ellos. El león, si no los atacaba pronto, seguramente los alcanzaría en la oscuridad. A medida que avanzaba la noche, la tensión alcanzaba su punto máximo. La oscuridad se convirtió en una aliada, pero también en una enemiga. No podían ver bien, pero podían escuchar todo. El crujir de las ramas, el susurro del viento moviendo las hojas, y el inconfundible sonido del león acercándose. De repente, se oyó un sonido cercano, como un golpe sordo. Los ojos de los expedicionarios se fijaron en el lugar de donde provenía el ruido, pero nada apareció. La incertidumbre era insoportable. Estaban a merced de la naturaleza, de un león que acechaba y de un destino incierto. Grantley sabía que no podían quedarse allí mucho más tiempo. El grupo debía moverse nuevamente, pero ahora con mayor cautela, intentando confundir al león y evitando caer en su trampa mortal. La oscuridad les rodeaba, pero al menos, por el momento, el león no había atacado. Capítulo 7. La noche y el acecho del león. La noche había caído por completo, envolviendo el paisaje africano en una oscuridad densa e implacable. El grupo, que había estado avanzando con cautela, se encontraba ahora en una zona de la selva mucho más cerrada, rodeada de árboles altos y arbustos espinosos. El aire, húmedo y denso, parecía presionar contra sus pulmones, haciéndolos sentir más agobiados con cada respiración. El sonido de la naturaleza, antes un murmullo tranquilo, ahora se volvía amenazante. En la distancia, podían oírse los ecos de los animales nocturnos, pero el ruido más aterrador de todos era el del viento moviendo las hojas y, a veces, el crujir de ramas secas que delataban la presencia de algo más grande. Grantley, el líder del grupo, levantó la mano en señal de silencio. El grupo se detuvo inmediatamente. Los rostros, iluminados solo por la tenue luz de sus linternas, reflejaban una mezcla de fatiga y tensión. El capitán se acercó al líder nativo, quien había vuelto a tomar la delantera, y susurró: ¿Estás seguro de que estamos en el camino correcto? ¿El asentamiento no está lejos? El líder nativo, un hombre alto y fuerte con una cicatriz que cruzaba su rostro, asintió lentamente. Estamos cerca, respondió en voz baja. Pero hay algo que no me gusta. El león está cerca. Se siente su presencia. No hay que perder la calma, pero debemos ser más cautelosos. Grantley asintió con gravedad. Sabía que no podían permitirse cometer errores. Si el león los encontraba en este lugar cerrado, serían presa fácil. Sin embargo, lo peor de todo era que la incertidumbre del acecho del animal los mantenía paralizados. No sabían si el león los había estado observando durante toda la noche, acechando, esperando el momento oportuno para atacar. El capitán Grantley reunió al grupo y, con voz firme pero baja, dio las órdenes. Era hora de dividirse una vez más. 3 hombres se quedarían en el mismo lugar, manteniendo una vigilia constante, mientras que los demás avanzaran lentamente hacia un claro que quedaba a una corta distancia. Tom, Michael, los 3 nativos, comenzó Grantley, permanecerán aquí. Vigilen y no hagan ruido. El resto de nosotros avanzaremos un poco más. Mantengan sus linternas apagadas y sigan el sonido de mi voz. El grupo se dividió rápidamente, siguiendo las instrucciones del capitán. Mientras tanto, el líder nativo se mantenía alerta, con la mirada fija en la oscuridad que los rodeaba. Los pasos eran lentos, y todos estaban conscientes de que cada movimiento podría atraer al león. A medida que el grupo avanzaba, el silencio se volvía cada vez más pesado. El crujido de las hojas bajo sus pies resonaba como un tambor en la quietud de la noche. Cada uno de los hombres sentía que el peligro estaba por encima de ellos, que el león estaba al acecho, esperando el momento para atacar. Grantley intentó mantener la calma, pero sabía que la ansiedad se apoderaba de todos. La espera parecía interminable. Sin embargo, el instinto del capitán le decía que debían continuar avanzando. Si se quedaban demasiado tiempo en el mismo sitio, el león los descubriría fácilmente. De repente, un rugido lejano interrumpió la quietud de la noche. El sonido era bajo y resonante, pero inconfundible. El león estaba cerca,
y su presencia se hacía más real con cada segundo que pasaba. El líder nativo hizo un gesto a los hombres para que se detuvieran y se agacharan, como si quisieran disimular su presencia. Todos se quedaron quietos, observando con ansiedad el oscuro horizonte. El rugido del león se repitió, más cercano ahora, y sus corazones latieron más rápido al unísono. Parecía que el león estaba acercándose con cautela, sabiendo que sus presas estaban al acecho. Rapido, Susurró el líder nativo. Debemos movernos. No debemos permitir que el león se acerque más de lo que ya lo ha hecho. Grantley hizo una señal al grupo para que avanzara de nuevo. Esta vez, los pasos eran más rápidos, casi frenéticos. El grupo ya no podía quedarse más tiempo en el mismo lugar. Tenían que llegar a la seguridad del asentamiento, que aunque estaba cerca, parecía inalcanzable en medio de la presión que sentían. Mientras se desplazaban, las sombras parecían alargarse detrás de ellos, y el miedo a ser perseguidos por el león se volvía más tangible. A cada paso que daban, el rugido del león parecía más cercano. La ansiedad de la situación comenzaba a minar la moral de los hombres, pero nadie se atrevía a hablar. Todos sentían que, si decían una palabra, podrían atraer la atención del animal. El líder nativo, con sus sentidos afinados por años de experiencia en la selva, detectó algo que hizo que se detuviera de golpe. Los hombres se miraron, confundidos y nerviosos. ¿Qué había sucedido? Escuchad, dijo el líder nativo en un susurro. Algo se mueve. El león está detrás de nosotros. La tensión fue inmediata. Grantley levantó la mano en señal de que todos se detuvieran. El viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que las hojas de los árboles crujieran en el aire. Los hombres se mantenían inmóviles, con los ojos fijos en la oscuridad que los rodeaba, esperando lo inevitable. Y entonces, en medio del silencio mortal, se escuchó un rugido tan cercano que pareció retumbar en sus huesos. El león estaba a pocos metros de distancia, acechando, preparado para atacar en cualquier momento. Con un gesto rápido, Grantley y los demás se prepararon para lo peor. El líder nativo, confiado en su destreza, se adelantó en la oscuridad, mientras el grupo tomaba posición, listos para defenderse del ataque inminente. Capítulo 8. La batalla contra el león. El rugido del león continuó resonando en la oscuridad, reverberando a través del bosque cerrado y la espesa selva que los rodeaba. El sonido de la bestia era como un trueno lejano que se aproximaba a gran velocidad. Cada hombre sintió que su corazón latía más rápido, como si estuvieran atrapados en un rincón sin salida. Grantley, con su experiencia en situaciones extremas, había dado la señal para prepararse. Los rifles fueron levantados con rapidez y precisión, las linternas se apagaron para no alertar al león con la luz, y todos los hombres se pusieron de rodillas o se agacharon en la hierba alta, sus respiraciones contenidas por el miedo y la tensión. El capitán se adelantó un paso, sus ojos recorriendo rápidamente la oscuridad. No podían ver al león, pero sabían que estaba allí, acechando entre las sombras, observándolos y esperando el momento perfecto para atacar. La luz de las linternas parpadeó brevemente a lo lejos, creando una atmósfera fantasmagórica. «No dispares hasta que lo veas claramente», murmuró Grantley, su voz firme, pero llena de tensión. «No queremos errar el tiro». Mentante firme. Los nativos, mucho más acostumbrados a los peligros de la fauna africana, se mantenían inmóviles como estatuas, confiando en su instinto para detectar al león antes de que éste pudiera atacarlos. Sin embargo, el miedo era palpable entre los extranjeros. Nadie estaba dispuesto a subestimar la rapidez y la ferocidad del león. El líder nativo levantó la mano y todos se quedaron en silencio, esperando su señal. Los susurros del viento y el crujir de las hojas eran los únicos sonidos que podían oírse. El grupo de hombres, con las armas listas, esperaba lo inevitable. Sabían que el león no tardaría en lanzarse sobre ellos. Fue entonces cuando un destello de luz apareció a través de la oscuridad. Un par de ojos amarillos y brillantes los observaban desde el borde del claro. El león había hecho su aparición. Estaba tan cerca que se podía distinguir su figura en la penumbra, su cuerpo musculoso y sus patas poderosas que se movían con una elegancia letal. El león avanzaba sigilosamente, con sus ojos fijos en el grupo, como si estuviera evaluando sus presas. Sus movimientos eran lentos, controlados, pero su presencia era inconfundible. Los hombres sentían como si el tiempo se hubiera detenido.
La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Ahora, ordenó el capitán, sin levantar la voz. En un solo movimiento coordinado, 3 disparos resonaron en la noche, estallando en la quietud de la selva. El león se detuvo en seco, su cuerpo tembló por un momento, pero no cayó. En un ataque de furia, el animal se lanzó hacia ellos con una rapidez que sorprendió a todos. El rugido del león fue tan feroz que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Pero no se trataba de un león común. Este león no se limitaba a huir ante el peligro, sino que atacaba con una violencia salvaje que no dejaba espacio para la indecisión. Sus dientes, grandes y afilados, brillaron bajo la luz de las linternas mientras saltaba en dirección al hombre más cercano. El líder nativo, que estaba preparado para este tipo de situaciones, fue el primero en reaccionar. Con destreza y rapidez, se apartó al lado del león, evitando el primer ataque con una agilidad increíble. El león, furioso, se giró para enfrentarlo nuevamente, pero el hombre ya había sacado su cuchillo y estaba listo para defenderse. El capitán Grantley no vaciló. Con un grito de batalla, se adelantó, disparando nuevamente. Esta vez, el proyectil encontró su objetivo. El león soltó un rugido de dolor, pero no se detuvo. Con un esfuerzo sobrehumano, el animal se levantó sobre sus patas traseras, intentando alcanzar al capitán. ¡Cuidado!, gritó Mikhail, uno de los rusos, desde su posición. El león, en su desesperación, se giró hacia Mikhail, quien estaba demasiado cerca del peligro. Antes de que pudiera reaccionar, el león se abalanzó sobre él con una ferocidad salvaje. La escena fue un caos de gritos, rugidos y el sonido metálico de los disparos. Mikhail, que había sido alcanzado por el león en un zarpazo, cayó al suelo, pero afortunadamente no perdió el conocimiento. El león estaba sobre él, intentando hundir sus garras en su cuerpo, cuando una figura se lanzó en su dirección. Era uno de los nativos, quien, con una destreza que solo se aprende en la selva, se interpuso entre el león y el ruso herido. Con una rapidez sorprendente, utilizó su cuchillo para atacar el flanco del animal. El león, herido por el filo de la hoja, dejó escapar un rugido ensordecedor y retrocedió, aullando de furia. Fue en ese momento cuando, con un esfuerzo colectivo, los disparos comenzaron a acertar al león. La criatura, con sus últimas fuerzas, giró y huyó hacia la oscuridad, dejando atrás un rastro de sangre. El grupo se quedó en silencio por un largo momento, la adrenalina corriendo a través de sus cuerpos. Los hombres, atónitos por lo sucedido, intentaban procesar lo que acababan de vivir. Mikhail estaba herido, pero su vida no corría peligro inmediato, gracias a la intervención de los nativos. Sin embargo, todos sabían que el león aún podía regresar, y su amenaza no había desaparecido por completo. El capitán Grantley, con una mirada preocupada, se acercó a Mikhail. Estaba pálido, pero su estado era estable. El mayor peligro había pasado, aunque la tensión seguía en el aire. Necesitamos avanzar rápido, dijo Grantley con voz grave. El león podría regresar y si no llegamos al campamento pronto, no estamos a salvo. El líder nativo asintió, y el grupo, con más cautela que nunca, reanudó su marcha. Sabían que su travesía por el África Austral acababa de volverse aún más peligrosa. La batalla contra el león era solo el comienzo de los retos que les esperaba en esa tierra salvaje. Capítulo 9. El regreso a la seguridad. Después del enfrentamiento con el león, el grupo de viajeros continuó su marcha, pero la sensación de peligro constante pesaba sobre ellos. La selva australiana, a pesar de su hermosura, ahora parecía más oscura y peligrosa. Los hombres estaban más alerta que nunca, cada crujido en las ramas, cada susurro del viento, los ponía en tensión. La fatiga comenzó a hacer mella en sus cuerpos, pero la voluntad de avanzar, de llegar a un lugar seguro, los mantenía en movimiento. Había algo reconfortante en la idea de que el campamento no estaba tan lejos, aunque nadie podía decir con certeza qué más les esperaba en el camino. El ataque del león había servido como un recordatorio brutal de que la naturaleza de este vasto continente no perdonaba a los desprevenidos. El capitán Grantley lideraba el grupo con paso firme, aunque su rostro reflejaba la preocupación por el estado de Mikhail. El ruso, aunque herido, insistió en seguir adelante. Tenía un pequeño corte en su pierna, producto del zarpazo del león, pero no era grave, a pesar de lo que los demás pensaron en un principio. Sin embargo, su determinación era inquebrantable,
y no quería retrasar el progreso de sus compañeros. ¿Estás seguro de que puedes continuar, Michael? Preguntó el capitán mientras caminaban por un estrecho sendero que se adentraba en un bosque más denso. Michael asintió, aunque se podía ver que la fatiga comenzaba a afectarlo. Su pierna no estaba en su mejor estado, pero sabía que no podían detenerse. Estaba decidido a llegar al campamento a toda costa. Había sobrevivido al león y nada lo haría detenerse ahora. Estoy bien, respondió con una sonrisa forzada. Podemos seguir. Además, no quiero ser una carga. Grantley lo miró con aprobación. Era raro encontrar a alguien tan tenaz como Michael, un hombre cuya fortaleza no solo residía en su cuerpo, sino también en su carácter. Sin embargo, no pudo evitar sentir cierta preocupación por el grupo en general. El león solo había sido el primer obstáculo de muchos, y no sabían que otras amenazas acechaban en la oscuridad. A medida que el grupo avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar lentamente. Las sombras de la selva dieron paso a una vasta llanura, y el aire se volvió más seco. La vegetación se hizo menos densa y las estrellas comenzaron a asomarse con mayor claridad en el cielo despejado. El terreno, aunque aún accidentado, era más manejable y parecía indicar que se acercaban a su destino. La tensión en el grupo comenzó a aliviarse a medida que avanzaban hacia la llanura. Los hombres compartían miradas cansadas pero aliviadas. Ya casi podían ver la luz de un fuego a lo lejos, el cálido resplandor del campamento que les prometía descanso y seguridad. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba del todo bien seguía acechando en el aire. El líder nativo, que había estado observando el paisaje con atención, levantó la mano para indicar a todos que se detuvieran. Los hombres lo miraron con sorpresa, ya que esperaban llegar al campamento en poco tiempo. ¿Qué sucede?, preguntó Grantley en voz baja. El líder nativo frunció el ceño, señalando hacia el horizonte. A lo lejos, más allá de la llanura, se veía una figura extraña moviéndose entre las sombras. Era algo que no podían identificar claramente, pero su postura y el movimiento errático eran inquietantes. Los hombres se quedaron quietos, observando atentamente. No era un animal, ni una persona, pero algo en su forma los hacía sentir incómodos. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los rusos, el joven Iván, con una voz tensa. El líder nativo se adelantó unos pasos, su expresión grave. Observó durante unos momentos, luego se volvió hacia el grupo. No es seguro, dijo finalmente, su tono grave. Eso no es algo que deberíamos enfrentar. Sigamos caminando, pero con cuidado. El grupo, aunque desconcertado, asintió y siguió las instrucciones del líder. Continuaron su marcha, manteniendo un ritmo acelerado, pero con mucha más precaución. El misterioso ser o figura parecía estar al acecho, observándolos desde la distancia. Nadie podía decir con certeza qué era, pero lo que sí sabían era que su presencia era inquietante. No querían enfrentarse a algo desconocido en ese momento tan crítico. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al campamento. La seguridad que ofrecía el fuego y la presencia de otros nativos que ya estaban allí los hizo respirar aliviados. Los hombres se dejaron caer sobre las piedras cerca del fuego, agotados, pero agradecidos de estar a salvo, al menos por el momento. Michael, aunque había soportado el dolor durante el viaje, finalmente se permitió descansar y relajarse mientras los nativos comenzaron a curar sus heridas. El capitán Grantley se acercó a él, sonriendo por fin después de todo lo que habían vivido. «Has sido valiente», le dijo Grantley, apretando su hombro en señal de agradecimiento. Michael sonrió débilmente, pero su mirada estaba fija en la oscuridad que rodeaba el campamento. A pesar de estar a salvo por el momento, la sensación de que algo más se acercaba, algo aún más peligroso, no lo dejaba tranquilo. El líder nativo se acercó a Grantley y en un susurro, le dijo: «El peligro no ha pasado. Algo más viene, y no será fácil de enfrentar». El capitán lo miró, sabiendo que las palabras del líder eran ciertas. Si el león había sido solo el comienzo, lo peor aún estaba por venir. Capítulo 10. Un mensaje en la noche. El campamento estaba en calma. El fuego ardía con fuerza en el centro del círculo de tiendas, proyectando sombras titilantes sobre las figuras de los viajeros. El grupo había recuperado el aliento después de la larga travesía del día anterior y del enfrentamiento con el león. Sin embargo, la tensión aún pesaba en el aire. Michael,
Con su pierna ya vendada, descansaba junto a Iván, quien no dejaba de lanzar miradas inquietas hacia la llanura. Nadie había olvidado la extraña presencia que habían visto en la distancia. Aunque no se había acercado más, la sensación de que algo los acechaba persistía. El capitán Grantley se mantenía de pie junto al líder nativo, observando la oscuridad más allá del resplandor del fuego. La noche era inmensa, un mar de sombras en el que cualquier peligro podía ocultarse. ¿Sigues creyendo que estamos siendo vigilados?, preguntó Grantley en voz baja. El líder nativo asintió. Los ojos en la noche no descansan. Y cuando una sombra observa, siempre lo hace con un propósito. Las palabras del nativo hicieron que Grantley sintiera un escalofrío. Había aprendido a confiar en la intuición de los habitantes de la región. Si decía que algo los observaba, era mejor tomarlo en serio. De pronto, un sonido rompió la quietud de la noche. Un murmullo en la distancia, un movimiento leve entre la hierba alta. Los hombres se tensaron al instante. Todos tomaron sus armas, preparándose para lo que fuera que se acercaba. La espera fue eterna. Entonces, entre las sombras de la llanura, apareció una figura. Caminaba lentamente hacia ellos, con pasos cautelosos pero firmes. Megida Kayasi. Acercaba, la luz del fuego reveló su identidad. Era un hombre de piel oscura, vestido con pieles y collares de cuentas. Su rostro, severo y marcado por el tiempo, no mostraba hostilidad, pero su mirada estaba llena de urgencia. El líder nativo fue el primero en moverse. Se adelantó y se inclinó levemente en señal de respeto. El recién llegado hizo lo mismo. Luego, sin decir una palabra, le entregó al líder un pequeño objeto envuelto en tela. Grantley observó en silencio mientras el líder desenvolvía el paquete con cautela. En su interior había un pergamino enrollado. El nativo lo extendió y su rostro se endureció al leer las inscripciones. ¿Qué dice?, preguntó el capitán. El líder nativo tardó unos segundos en responder. Su mirada se alzó hacia Grantley, grave. Es un mensaje de advertencia. Los viajeros se miraron entre sí. Nadie dijo nada, pero la sensación de peligro se intensificó. ¿De quién viene?, insistió el capitán. El mensajero habló entonces, con voz profunda y pausada. De la tribu de los Matabili. Les advierten que no sigan avanzando hacia el norte. Dicen que los espíritus están inquietos y que los cazadores blancos han despertado su furia. Hubo un silencio tenso. La mención de los Matabele hizo que los hombres se miraran con preocupación. Esta tribu era conocida por su ferocidad y su estricta defensa de sus tierras. Si advertían sobre los espíritus inquietos, significaba que había fuerzas, tanto naturales como humanas, que no querían a los exploradores en la región. ¿Qué significa exactamente?, preguntó un geógrafo inglés, rompiendo el silencio. El líder nativo suspiró. Significa que alguien ha cometido un acto que ha enfurecido a los Matabele. Y si seguimos adelante, podríamos ser considerados parte de esa transgresión. Las palabras cayeron como una sentencia. Grantley apretó la mandíbula. Su misión no podía detenerse, pero tampoco podían ignorar la advertencia. Si los Matabele estaban alertas y consideraban que su territorio había sido profanado, cualquier explorador en la región estaría en peligro mortal. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Michael. El capitán pensó por un momento antes de responder. Descansaremos esta noche. Mañana decidiremos el curso de acción. Los hombres asintieron, aunque ninguno estaba completamente tranquilo. El mensajero se quedó un momento más, observando el fuego como si quisiera grabar la imagen en su mente. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la llanura. A pesar de la fatiga, fue difícil dormir. La advertencia de los Matabele pesaba sobre sus conciencias. Si continuaban su expedición, podrían estar adentrándose en territorio prohibido. Si retrocedían, pondrían en duda la misión entera. Cuando la primera luz del alba comenzó a teñir el horizonte de tonos dorados, el campamento seguía en silencio. Solo una cosa era segura: la decisión que tomaran en las próximas horas podría significar la diferencia entre el éxito y el desastre. Capítulo 11. Deliberaciones y una sombra acechante. El sol apareció lentamente en el horizonte, tiñendo de dorado la vasta llanura. La brisa matinal agitaba la hierba alta, pero el campamento de los exploradores aún se mantenía en un tenso silencio.
Nadie había dormido bien después del inquietante mensaje de los Matabele. El capitán Grantley fue el primero en levantarse. Con el rostro marcado por la fatiga, caminó hacia el centro del campamento y reunió a los demás exploradores. Los ingleses y los rusos tomaron asiento alrededor del fuego, mientras el líder nativo se mantenía de pie, con la expresión impasible. «Bien, caballeros», dijo Grantley con tono grave. «Tenemos que decidir qué hacer. Anoche recibimos una advertencia clara. Los Matabele nos observan y nos consideran intrusos en sus tierras». Los demás asintieron en silencio. Nadie había olvidado las palabras del mensajero. John Murray, uno de los geógrafos ingleses, se frotó la barbilla pensativo. «Podemos tomar dos caminos», dijo. «El primero es dar la vuelta y buscar una ruta alternativa, aunque eso nos retrasaría semanas. El segundo es continuar con cautela y ver si podemos negociar con los Matabele en caso de un encuentro». Michael Thorne, el científico ruso, cruzó los brazos con escepticismo. «No sabemos si querrán negociar», señaló. «Podrían atacarnos sin previo aviso». «Eso es cierto», intervino William Emery, el otro geógrafo inglés, «pero abandonar la expedición no es una opción. Hemos llegado demasiado lejos». Los ánimos comenzaron a caldearse. Cada uno tenía su propia opinión sobre el curso de acción, pero todos sabían que el peligro era real. Mientras debatían, el líder nativo observaba en silencio. Cuando Grantley le dirigió la mirada, el hombre habló con voz firme. «Hay otra opción». Todos lo miraron expectantes. «Podemos enviar exploradores adelantados para observar los movimientos de los Matabele», explicó. «Si detectamos hostilidad, podremos tomar precauciones antes de seguir avanzando». Grantley meditó la idea. Era arriesgada, pero tenía lógica. «¿Voluntarios?», preguntó. Después de un momento de silencio, Iván y un explorador inglés llamado Harry Barker dieron un paso adelante. «Nos moveremos rápido y con sigilo», dijo Iván. «Si encontramos algo, regresaremos de inmediato». El capitán asintió. «Muy bien». Manténganse atentos. «Si ven cualquier señal de peligro, regresen sin arriesgarse». Los dos hombres asintieron y, tras equiparse con lo necesario, desaparecieron entre la vegetación. Una presencia inquietante. El resto del grupo permaneció en el campamento, atentos a cualquier señal. Las horas pasaron lentamente, y la tensión no disminuía. Grantley y el líder nativo patrullaban los alrededores, mientras los científicos continuaban con sus estudios. El calor del día se intensificaba cuando, de repente, un sonido extraño llegó a sus oídos. Era un susurro en el viento, como el crujir de ramas bajo un peso invisible. Grantley hizo una seña para que todos guardaran silencio. El líder nativo inclinó la cabeza, escuchando con atención. «Algo se mueve cerca», susurró. Con cautela, el capitán sacó su rifle y avanzó lentamente hacia el origen del sonido. Los demás hicieron lo mismo. Avanzaron unos metros entre la hierba alta hasta que lo vieron. Una sombra. Se deslizaba entre los matorrales con movimientos cautelosos, como si estudiara el campamento. Era una figura humana, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de piel curtida y su cuerpo envuelto en túnicas ligeras. No llevaba armas visibles, pero su presencia era lo suficientemente inquietante. Cuando la sombra notó que la habían descubierto, se quedó inmóvil por un instante. Luego, sin hacer ruido, giró sobre sus talones y desapareció en la espesura con una rapidez asombrosa. El capitán corrió tras ella, pero la figura se movía con una agilidad impresionante. En pocos segundos, se perdió entre la vegetación. Grantley regresó al campamento con el ceño fruncido. «Definitivamente nos están vigilando», dijo. El líder nativo asintió, su expresión grave. «La caza ha comenzado. El regreso de los exploradores». Al caer la tarde, Iván y Harry Barker regresaron al campamento. Sus rostros reflejaban preocupación. «¿Qué encontraron?», preguntó Grantley de inmediato. «No vimos a los Matabele directamente», dijo Iván, «pero encontramos señales de su presencia. Huellas recientes, restos de fogatas, están cerca». Harry intervino. «También vimos algo más. Un campamento abandonado con restos de pieles y herramientas rotas. No sabemos si pertenecía a comerciantes o a algún otro grupo, pero parecía haber sido destruido con violencia».
El silencio se hizo pesado. Eso significa que no estamos solos en este territorio, dijo Murray en voz baja. Y que podríamos estar caminando directo a una trampa. El capitán exhaló lentamente. Bien, entonces debemos estar preparados para cualquier eventualidad. A partir de ahora, el campamento permanecerá vigilado en todo momento. Nadie se alejará sin escolta y cada movimiento será calculado. El grupo asintió. Sabían que el peligro era inminente. Con la noche cayendo sobre la llanura, el fuego del campamento ardió más fuerte que nunca, como si fuera el último bastión de luz en medio de la incertidumbre. El destino de la expedición pendía de un hilo. Capítulo 12. Entre la oscuridad y el peligro. La noche se había asentado sobre la llanura como un manto de sombras. Solo el crepitar del fuego en el campamento rompía el denso silencio que los envolvía. Tras la inquietante aparición de la figura enmascarada y el regreso de Iván y Harry con sus preocupantes hallazgos, el grupo se mantenía en alerta máxima. El capitán Grantley organizó turnos de vigilancia. Nadie debía dormirse por completo. Sabían que estaban siendo observados, y el menor descuido podría significar el fin de la expedición. Murray, quien tenía el primer turno de guardia, caminaba lentamente alrededor del perímetro del campamento, con su rifle listo. Sus ojos escudriñaban la oscuridad en busca de cualquier movimiento sospechoso. De vez en cuando, el viento traía sonidos lejanos, el crujir de ramas, el ulular de un búho, pero nada que indicara peligro inmediato. Sin embargo, algo le causaba un escalofrío en la nuca. A lo lejos, entre los arbustos, creyó ver un leve resplandor. Un punto rojo, como el brillo de unos ojos observándolo en la oscuridad. Se frotó los ojos y volvió a mirar, pero ya no estaba. ¿Imaginaciones mías?, susurró. Pero el nudo en su estómago le decía lo contrario. La infiltración silenciosa. Poco después de la medianoche, fue el turno de Iván y el líder nativo para vigilar. El ruso, con su imponente complexión, sostenía su rifle con firmeza, mientras el nativo se movía con una gracia felina, apenas haciendo ruido al caminar. «Estamos rodeados», susurró el nativo, sin apartar la vista del horizonte. «¿Estás seguro?», preguntó Iván. El hombre asintió. «No los vemos, pero están ahí. Nos observan, esperan el momento oportuno». Iván apretó la mandíbula. No pasó mucho tiempo antes de que algo los pusiera en alerta. Un leve sonido, como un roce en la maleza. Luego, otro, más cerca. Ambos hombres giraron al unísono y apuntaron sus rifles hacia la dirección del ruido. Alto. Gruñó Iván en voz baja. Silencio. Nada se movía, pero el ruso estaba seguro de que algo estaba allí. De repente, una sombra se deslizó entre los matorrales, y antes de que pudieran reaccionar, una flecha silbó en el aire y se clavó en un árbol a escasos centímetros de la cabeza del líder nativo. Alerta. Gritó Iván, disparando al aire. El campamento entero despertó en un instante. Grantley y los demás salieron de sus tiendas con armas en mano, iluminando los alrededores con antorchas. Pero los atacantes ya habían desaparecido en la oscuridad. Un mensaje de guerra. Al amanecer, encontraron lo que los invasores habían dejado atrás. Una lanza clavada en el suelo, con un pedazo de piel de antílope atada a ella. En la piel, estaba dibujado un símbolo con sangre seca, una calavera rodeada de líneas curvas, como llamas. El líder nativo palideció. «Es un mensaje de los Matabele», dijo en voz baja. «Un aviso de muerte». El grupo se miró con tensión. «No nos atacaron de lleno», dijo Emery, pensativo. «Solo nos enviaron un aviso. Nos están jugando psicológicamente», agregó Michael. «Quieren debilitarnos con el miedo antes de atacarnos». El capitán Grantley apretó los puños. «Entonces no les daremos el gusto. Nos preparamos para lo peor». El plan de defensa. El resto del día lo dedicaron a fortificar el campamento. Levantaron barricadas con troncos y reforzaron la empalizada improvisada con rocas y espinas. Cavaron zanjas alrededor del perímetro para dificultar un ataque sorpresa. Grantley y los demás discutieron estrategias. Lo más lógico sería partir de inmediato y evitar la confrontación, sugirió Murray. Pero eso nos obligaría a viajar sin descanso y con el riesgo de ser emboscados en terreno abierto, replicó Iván. Entonces nos quedamos y resistimos, dijo Grantley con firmeza. Si intentan atacarnos,
Les daremos pelea. Nadie discutió. Sabían que no había una solución perfecta. A medida que el sol descendía, todos tomaron sus posiciones. Se avecinaba una larga noche. Pero, en la oscuridad, alguien más estaba planeando su siguiente movimiento. Capítulo 13. La noche del asedio. El sol desapareció en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de púrpura y escarlata. La brisa nocturna soplaba a través de la llanura, llevando consigo un murmullo inquietante. Todos en el campamento estaban en máxima alerta. Sabían que el enemigo estaba cerca, acechando entre las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. El capitán Grantley se encontraba junto a Iván y Emery, estudiando los alrededores con binoculares mientras la última luz del día desaparecía. No los vemos, pero eso no significa que no estén ahí, murmuró Emery con el ceño fruncido. Están esperando que bajemos la guardia, agregó Iván con tono sombrío. Pero no lo haremos. Grantley se giró hacia el resto del equipo. Cada uno en su puesto. No hagan fuego hasta que sea absolutamente necesario. Murray y Sirion tomaron posiciones en la parte más elevada del campamento, con sus rifles preparados. Los porteadores y el líder nativo se refugiaron en el centro del campamento, listos para reaccionar si el ataque se volvía inminente. La tensión era palpable. Las sombras en movimiento. A medida que avanzaba la noche, el fuego del campamento proyectaba largas sombras sobre la empalizada improvisada. El crujido de la madera y el susurro del viento eran los únicos sonidos audibles. De repente, un leve destello entre los arbustos hizo que Iván alzara la mano en señal de alerta. «Algo se mueve allá», susurró. Todos contuvieron la respiración. Murray entrecerró los ojos y apuntó con su rifle hacia la dirección del movimiento. Un par de ojos brillantes relucieron en la oscuridad. Cuidado, Gritó justo antes de que una flecha pasara zumbando sobre su hombro. De inmediato, estalló el caos. El ataque de los Matabele. De la maleza surgieron siluetas veloces y silenciosas, lanzando flechas y jabalinas hacia el campamento. Los exploradores reaccionaron con rapidez. Iván disparó su rifle, acertando a uno de los atacantes antes de que pudiera alcanzar la empalizada. Grantley, con su característico tempel, dirigió la defensa. Fuego controlado. No desperdicien munición. Murray y Sirion disparaban desde su posición elevada, acertando a varios enemigos que intentaban trepar las barricadas. Sin embargo, los Matabele eran astutos y se movían con rapidez, dificultando los disparos. En medio de la confusión, una explosión de fuego iluminó el campamento. Emery había arrojado una lámpara de aceite hacia la maleza, provocando que una parte de la hierba alta se incendiara. Las llamas iluminaron la escena y revelaron el tamaño real del ataque. Eran al menos 2 docenas de guerreros. El líder nativo, con un cuchillo en cada mano, luchaba cuerpo a cuerpo contra un enemigo que había logrado infiltrarse. Con un movimiento rápido, lo derribó y giró para enfrentar a otro. Los Matabele, al ver que el factor sorpresa se desvanecía, lanzaron un último ataque desesperado. Uno de ellos logró saltar la empalizada y se lanzó directamente hacia Grantley con una lanza. El capitán apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se giró y disparó su revólver en el último segundo, derribando a su atacante a escasos centímetros de distancia. Finalmente, tras varios minutos de combate feroz, los Matabele se retiraron. Sus sombras desaparecieron en la noche tan rápido como habían llegado. Las secuelas del combate. El campamento estaba en ruinas. Varias tiendas habían sido destruidas, y algunos porteadores estaban heridos, aunque afortunadamente ninguno había muerto. «Nos han puesto a prueba», dijo Murray, limpiando el sudor de su frente. «Y nos han encontrado preparados. Pero volverán», respondió Iván con seriedad. «Esto solo fue un tanteo. Grantley Asensio. Si queremos salir con vida de esta misión, tendremos que movernos antes de que nos rodeen por completo». Con la llegada del amanecer, el grupo sabía que tenía una sola opción: abandonar el campamento antes de que los Matabele volvieran en mayor número. La expedición debía continuar. Capítulo 14. La huida hacia lo desconocido. El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El campamento estaba en un estado lamentable después del ataque nocturno de los Matabele. Tiendas destrozadas, flechas clavadas en la empalizada improvisada y el aire impregnado del olor a pólvora y ceniza.
Sin embargo, no había tiempo para lamentaciones. La amenaza aún persistía, y el grupo debía actuar con rapidez. Grantley reunió a todos en el centro del campamento. No podemos quedarnos aquí, declaró con firmeza. Los Matabele volverán, y esta vez no cometerán el error de atacar en oleadas dispersas. Iván, con el rifle aún en la mano, miró hacia la selva. Nos seguirán, sin duda, pero si nos movemos ahora, podríamos sacarles ventaja. ¿Y hacia dónde nos dirigimos?, preguntó Murray, mientras vendaba su brazo, herido superficialmente en la batalla. Emery extendió un mapa sobre una roca y señaló una zona a varios kilómetros de distancia. Aquí. Hay una formación rocosa que podría servirnos como refugio. Además, según los informes de los guías locales, hay una fuente de agua cerca. Sirion, que hasta el momento había permanecido en silencio, asintió. Es arriesgado, pero mejor que esperar otro ataque. Sin más demora, comenzaron a empacar lo poco que quedaba en condiciones de ser transportado. Municiones, provisiones y equipo esencial fueron cargados en los lomos de los porteadores. El líder nativo, con expresión sombría, les advirtió. Si nos movemos, debemos hacerlo en completo silencio. Cualquier ruido podría delatarnos. La travesía entre la maleza. El grupo avanzó con cautela a través de la densa vegetación. La humedad era sofocante, y los sonidos de la selva parecían más intensos que nunca. Cada crujido de ramas bajo sus botas y cada aleteo entre las hojas hacían que sus corazones latieran más rápido. Murray caminaba en la retaguardia, atento a cualquier movimiento sospechoso. Siento que nos observan, murmuró. Lo hacen, respondió Iván con un susurro. Pero no atacarán aún. Esperan el momento perfecto. Después de varias horas de caminata agotadora, la expedición llegó a la base de la formación rocosa que Emery había señalado en el mapa. Era un conjunto de piedras gigantes, algunas dispuestas de tal manera que creaban pequeñas cuevas y refugios naturales. Es perfecto, dijo Grantley. Nos ofrecerá protección y un punto estratégico para defendernos si es necesario. Los Matabele no se rinden. No habían pasado ni 2 horas desde su llegada cuando Sirion, que se encontraba explorando los alrededores, regresó con malas noticias. Los Matabele han encontrado nuestro rastro. Nos Rodian. El grupo se tensó de inmediato. Sabían que el refugio natural les daría ventaja, pero si el enemigo lo sitiaba por completo, sus posibilidades de escapar serían mínimas. Debemos reforzar la defensa, dijo Iván. Usaremos piedras y troncos para bloquear las entradas más vulnerables. Mientras algunos fortificaban las posiciones, otros cargaban sus armas y verificaban las municiones. El aire se volvió espeso con la expectación. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, el sonido de tambores se hizo presente en la distancia. Un retumbar profundo y constante que anunciaba que el enemigo estaba cerca. Emery trago saliva. Esta vez no van a retirarse fácilmente. Grantley apretó los puños y miró a su equipo. Entonces tampoco nosotros. Una batalla inevitable. Los Matabele aparecieron de entre la maleza como sombras que se movían con precisión. Eran muchos más que en el ataque anterior. Esperan. Susurró Grantley. No disparen hasta que estén lo suficientemente cerca. El grupo contuvo el aliento. Los guerreros avanzaban lenta pero firmemente, rodeando la formación rocosa. Su líder, un hombre alto con una lanza decorada con plumas, alzó el brazo y gritó una orden. En un instante, las flechas comenzaron a silbar en el aire. Murray disparó primero, alcanzando a uno de los atacantes. Luego, el sonido de los rifles rompió la tensión del ambiente. Las balas impactaron en los enemigos que intentaban trepar por las rocas, pero estos no se detenían. Iván, con su cuchillo en una mano y su rifle en la otra, derribó a un enemigo que logró llegar demasiado cerca. Sirion luchaba con su revólver, disparando con precisión letal. La batalla se intensificó con cada minuto que pasaba. Los guerreros Matabele no se daban por vencidos, pero el grupo de exploradores, a pesar de su agotamiento, seguía resistiendo. Entonces, un sonido ensordecedor retumbó en el cielo. Una esperanza inesperada. Desde la lejanía, un disparo de cañón hizo eco en la selva. Luego, otro. Los Matabele, al escuchar el estruendo, se detuvieron y miraron en dirección al sonido.
En el horizonte, una columna de humo se alzaba. ¡Refuerzos!, exclamó Emery con asombro. Los Matabele, al darse cuenta de que no estaban solos, comenzaron a retirarse con rapidez, desapareciendo en la espesura de la selva. El grupo, exhausto y herido, miró a su alrededor. Habían sobrevivido, pero apenas. Grantley limpió el sudor de su frente y miró a sus compañeros. Esto aún no ha terminado, pero al menos tenemos una oportunidad. La expedición había resistido otro asalto, pero la pregunta seguía en el aire: ¿lograrían completar su misión antes de que su suerte se agotara? Capítulo 15. El último descubrimiento. El eco del cañón aún resonaba en la selva cuando el grupo, extenuado pero vivo, comenzó a recuperar el aliento. La retirada de los Matabele les había dado un respiro inesperado, pero no había tiempo para celebraciones. Grantley, con el uniforme rasgado y la cara cubierta de polvo y sudor, miró a su equipo con determinación. «No hemos llegado tan lejos para quedarnos aquí», dijo. «Debemos movernos antes de que vuelvan con más fuerzas». La formación rocosa, que apenas unas horas antes había parecido un refugio seguro, ahora era una trampa a punto de cerrarse. Si los Matabele decidían cercarlos, no tendrían escapatoria. Hacia el corazón de la selva. Con el sol descendiendo en el horizonte, el grupo recogió sus pertenencias y se puso en marcha. Sabían que el camino no sería fácil, pero había una esperanza. El disparo de cañón que había ahuyentado a los atacantes indicaba que no estaban solos. ¿Podría tratarse de tropas británicas? Exploradores franceses. ¿O acaso algún enemigo aún más peligroso? Murray, con la mirada siempre atenta a los alrededores, caminaba junto a Iván en la retaguardia. «¿Qué crees que haya sido ese cañonazo?», preguntó el inglés. Iván se encogió de hombros, pero su expresión era grave. «Sea lo que sea, ha cambiado el juego. Y no sabemos si a nuestro favor o en nuestra contra. El camino a través de la maleza era traicionero. Raíces ocultas bajo la hierba intentaban hacerles tropezar, y el zumbido de insectos era incesante. A pesar del cansancio, avanzaron sin descanso, con la esperanza de encontrar la fuente de aquel disparo antes de que la noche los envolviera por completo. Un encuentro inesperado. Tras varias horas de marcha, el grupo emergió en un claro dominado por una inmensa formación rocosa en cuyo centro se abría una gruta. Pero no estaban solos. Junto a la entrada de la cueva, una figura vestida con harapos observaba a los recién llegados con ojos desconfiados. Era un hombre de piel curtida por el sol y barba descuidada. A su lado, un pequeño grupo de nativos armados con lanzas lo flanqueaba. Detenganse, gritó el desconocido con un fuerte acento portugués. Grantley alzó las manos en señal de paz. «No buscamos pelea. Solo queremos respuestas». El hombre los miró de arriba abajo antes de esbozar una sonrisa torcida. «Entonces han llegado al lugar correcto». Se presentó como Antonio da Silva, un explorador portugués que había estado buscando el legendario punto de intersección de los meridianos que la expedición británico-rusa también buscaba. Según él, aquella cueva contenía los registros astronómicos de una antigua civilización que había habitado la región mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Emery, incapaz de contener su emoción, dio un paso al frente. ¿Los registros astronómicos? ¿Están dentro de la cueva? Da Silva asintió. Pero no será fácil llegar a ellos. El descubrimiento final. Con linternas y antorchas en mano, el grupo descendió a la cueva. El aire dentro era fresco y húmedo, y las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados con precisión milimétrica. Sirion, con su experiencia en arqueología, pasó los dedos por los grabados y murmuró: Esto es increíble. Son cálculos exactos, mapas celestes que datan de cientos de años». Mientras examinaban las inscripciones, Emery sacó su cuaderno y comenzó a hacer anotaciones apresuradas. «Este lugar confirma lo que sospechábamos. Estos registros son la clave para la medición del arco de meridiano». Pero justo cuando el descubrimiento parecía consolidarse, un estruendo sacudió la cueva. Desde la entrada, uno de los nativos gritó con desesperación: «Los Matabele han vuelto». El último escape. No había tiempo que perder. Grantley y Murray fueron los primeros en reaccionar, corriendo hacia la entrada con sus rifles listos. Los guerreros Matabele, ahora con una nueva oleada de combatientes, descendían por la colina con furia.
Da Silva maldijo en portugués. Nos han seguido hasta aquí. La cueva se convirtió en un refugio improvisado mientras el grupo preparaba su defensa. Sin embargo, justo cuando la situación parecía volverse desesperada, un estruendo aún mayor resonó en el aire. Desde el norte, un contingente de soldados británicos apareció, disparando contra los Matabele y forzándolos a retirarse. Al frente de la tropa iba un oficial con uniforme impecable, que desmontó su caballo y observó con interés a los exploradores. ¿A qué se debe todo este alboroto?, preguntó con calma. Grantley, exhausto pero aliviado, apenas pudo esbozar una sonrisa. Digamos que hemos hecho historia. Un legado inmortal. Tras su rescate, el grupo fue escoltado de vuelta a la civilización. Los registros astronómicos fueron cuidadosamente copiados y enviados a la Royal Geographical Society, donde su importancia fue reconocida inmediatamente. Murray y Iván regresaron a sus respectivas naciones con la satisfacción de haber completado su misión. Emery, por su parte, dedicó los siguientes años a estudiar los hallazgos de la cueva, convirtiéndose en un referente en el campo de la geografía astronómica. Grantley, sin embargo, no tardó en embarcarse en una nueva expedición, pues su espíritu aventurero nunca le permitió quedarse quieto por mucho tiempo. Así, las aventuras de 3 rusos y 3 ingleses en el África Austral pasaron a la historia, no solo como una hazaña de valentía y supervivencia, sino como un ejemplo del poder de la exploración y el conocimiento. Y así concluye esta gran aventura. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para más increíbles historias. Tu apoyo es clave para seguir trayendo más audiolibros. Nos vemos en la próxima narración.